Yo, Pues, venga. pues sí. A ver, en primer lugar, buenas tardes a todos. Ya casi soy un clásico en estos temas, ¿verdad? En estos araos. Y bueno, he querido presentaros una cosa sinceramente, bueno, novedosa, que ya no es tan novedosa, la verdad. Porque hay temas, como veremos, de feromonas que, por ejemplo, en mascotas como perros y gatos, lleva 25 años ya con un éxito total, ¿vale? Entonces, biomimetismo, vamos, el tema es cómo avanzar en avicultura, ¿no? ¿Y qué es el biomimetismo que decía Tino Kier? Bueno, pues es el proceso de observar y entender y aplicar soluciones procedentes de la naturaleza a los problemas humanos. Es decir, nos fijamos en la naturaleza y decimos, mira, la naturaleza viene a resultar que soluciona este tema con esto, ¿no? Y entonces lo aplicamos a soluciones productivas ganaderas sostenibles inspiradas en la naturaleza, ¿vale? Ejemplos. Ahí estáis viendo, por ejemplo, cómo una central de estas de generación de energía imita igual que un girasol. También veréis en la parte derecha de arriba en qué se basaron para diseñar los famosos cazabombarderos, estos ultrasónicos. Como veis, una ala del avión está inspirada en otra cosa. Y ahora veréis estas plantas de abajo, que no son ni más ni menos que los que inspiraron el hacer el velcro, ¿vale? O sea, un tal George de Mestral, que era un ingeniero suizo, vio que en los calcetines, cuando salía al monte a cazar, se le pegaban unas semillas, que todas las conocemos, todos nos los han pegado, ¿verdad? De Bardenas, que se llama, y que cuando lo diseñó fue la solución precisamente para que el hombre subiese a la luna. Parecerá increíble, pero es así. ¿Vale? Después, un día, tiempo atrás, se ensayaron durante décadas casi el tratar de sacar un material semejante a la tela de araña, que en definitiva no es ni más ni menos que una proteína líquida que en contacto con la atmósfera se vuelve sólida. Y que nada menos que es más resistente que el acero, ¿vale? 5 veces más y 30 veces más que el nylon. Es decir, se ha dicho que una telaraña de 2 centímetros de grosor, nada menos que tiraría de un tren, ¿vale? Ahí no termina el tema. ¿Os acordáis de aquellas canciones que cantaban las chicas con Juan de la Comba? Un elefante se balanceaba. Es verdad. O sea, después de que los ingenieros han sacado esto adelante, es verdad. Y lo más, cuando yo hacía quinto de carrera, me decía siempre el catedrático de cirugía, que ya está muerto, don Martín, eh, mm, si alguna vez te quedas sin gasas y tienes una hemorragia grave, no dudes en coger las telarañas del establo, porque son hemostáticas y además son antibióticas. Y mirar para qué se emplea ahora. Recubrimientos de temas mamarios. Bueno, entramos ya un poco en materia. Los científicos siguen observando la naturaleza y se dieron cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que más nos mata la cabeza, que es el Dermanissus gallinae, alias el piojo rojo, ¿vale? Que los patos no tienen. Investigaron y vieron que la glándula uropígea del pato segrega una feromona, en este caso la elomona, ya llegaremos a las definiciones, que desorganiza ¿eh? El que, diríamos, la mamá piojo lance una feromona que indica a las crías, caso larvas, ¿verdad? Que dónde está la gallina y dónde está el nido. Estos desorganizan esa cuestión y lo cual hace que las larvas queden a merced de los depredadores de los Dermanisus, con lo cual las propias gallinas se los comen, ¿vale?
Estamos en ello, a nivel individual está funcionando y tal. No creáis que son cosas de locos. Están ya todas las universidades del mundo, institutos y de todo, trabajando en temas de, como he dicho, de biomimetismo, ¿vale? Uno de los que yo más conozco es el Instituto de Research de Semioquímica y Etiología Aplicada, ¿vale? Que está en Francia. La Universidad de Toulouse no hace más que sacar sin parar doctorados de estos temas. Y ahora empezamos un poco con la teoría, ¿vale? ¿Qué es una comunicación qué es un semioquímico? Del griego, señal, ¿vale? Entonces, sustancia química o complejo de sustancias químicas emitidas por los seres vivos que les permite comunicarse con otros individuos. Los tenemos los alelomonas, que son entre especies, y las feromonas dentro de la misma especie. ¿Qué diríamos que es lo que hace una feromona? Es transportar un mensaje que hace cambiar el comportamiento de los individuos. Su acción es innata, es decir, no necesita aprendizaje. Y es el modo de información más antiguo y extendido en la naturaleza. Y cantidades infinitesimales pueden llegar a kilómetros de distancia, ¿vale? He acuñado esta frase, lo ancestral es la innovación hoy, ¿vale? O sea, parece todo ciencia ficción, pero no. La ciencia y el ecologismo han de ir de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque sea una cosa sintetizada, porque claro, imaginaros esto del pato, ¿cuántos patos harían falta y sacarles de la uropígea para combatir el dermanisius? ¿Vale? O sea, esto es lo que quiero decir con esta frase. Esto no es magia, es ciencia pura, ¿vale? O sea, esto de las feromonas, las alelomonas, no es magia, es ciencia pura, ¿eh? Hablemos de las feromonas, tipos sexuales, atrayentes, territoriales, alarma, trayecto, agregación, y las maternales, que son las que nos vamos a detener más, por ser las más desarrolladas y las que más aplicación tienen. Sexuales, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿vale? Las territoriales, lo mismo, el marcar territorios. Las de trayecto son muy típicas de los insectos, ¿vale? Una hormiga descubre un sitio que se ha encontrado un escarabajo muerto, suelta una feromona y automáticamente recorren todas el mismo camino que les llega la feromona. Feromonas de alarma, esta es muy interesante. Feromona de alarma, que es, por ejemplo, la que desarrollan las ratas, ¿vale? Cuando ven un peligro. Por eso, en el Titanic, esa es una escena del Titanic, salen tan deprisa corriendo y se tiran. O sea, cuando ven una alarma, una elimina una feromona que hace comunicar a todas las demás que fuera de ahí que hay algo. Esto puede ser muy interesante en el tema, diríamos, de alelomonas con otras especies, ¿no? En agricultura esto ya es el día a día, ¿vale? O sea, la mayoría de plagas que se combaten ahora ya con temas de feromonas que desorientan a los machos en la búsqueda de hembras y por lo tanto se acaba la plaga. Otros es al revés, atraen a los machos, pero allá hay un septicia y los matan, ¿no? En fin, hace poco, bueno, ahí lo tenéis el 14 de julio hace me parece que eran 2 años de este tema, sacaron esta noticia, Antena 3, que para evitar atropellos, más que atropellos, accidentes en la carretera, habían puesto feromonas de lobo para ahuyentar a los ciervos, etcétera, etcétera, que se cruzan en la carretera. No sé, igual Javier luego nos cuenta qué tal ha ido. Por cierto, está mal descrita la información porque feromonas es digamos, la comunicación dentro de animales de la misma especie. Si lo que queremos es comunicar a los ciervos que hay lobos, eso serían alelomonas. Bueno, cuando un ratón
capta la presencia de, 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 alelomonas, por ejemplo, de gato, se pone una señal que va directamente al cerebro, causando una reacción de miedo y de enfresa. Se emplea de un mecanismo de defensa instintivo. ¿Por qué lanzó esto? Ya hemos hecho alguna prueba, que quede claro. No sé si eran alelomonas de gato, podían ser de tigre o de geneta o vaya usted a saber de qué. Con bastante buen éxito, aunque no se pudo completar la prueba. Pero a lo mejor hemos dicho desinfección, desinsectación, derratización. A lo mejor no es cuestión de matar ratas, sino evitar que entren en nuestras granjas, ¿vale? Y ahí lo dejo. Feromonas. Entramos en materia principal porque es lo más experimentado. Las maternales apaciguantes, que son las señales químicas involucradas en la relación madre-hijo. Es decir, crear un vínculo de apego y así evitan el estrés. Las feromonas son percibidas y activas durante toda la vida del animal. Esto es muy importante porque también de adultos, nada más que se perciben, se tranquilizan. Una feromona calmante ayudará a reducir el estrés. Su acción es innata. ¿Vale? A ver, a diferencia, la localización y secreción, depende de la anatomía, es muy distinta. Las feromonas se emiten en los mamíferos de una manera y en las aves de otra. Y, por supuesto, los órganos de recepción y excreción. Ahora lo vamos a ver. Órganos emisores, por ejemplo, alrededor de las mamas de las cerdas, en general de los mamíferos. Se produce la secreción de feromonas. En el caso de las aves, evidentemente es la glándula uropígea, la que, porque no tiene glándulas la piel de las aves. Entonces se concentra todo en la glándula uropígea, que son los órganos emisores de feromonas. Órganos receptores. Pues en los mamíferos existe el órgano vomeronasal, que está entre el paladar y la nariz, por decirlo de alguna manera. Uno de los grandes es el que tiene los séquidos, ¿vale? Que tiene nada menos que 25 centímetros, uno de un caballo. Muy importante los de los cerdos, ¿vale? Otros órganos receptores, pues por ejemplo el de Jacobson, ¿no? Que es lo mismo. Nosotros creemos siempre que las serpientes o las culebras con su lengua víscera, la que captan el calor, que captan... No, lo que hacen es con esa lengua llevar al órgano de Jacobson que está aquí, encima de su paladar, la información de las feromonas y alelomonas que captan. ¿Vale? Eso va por un nervio y va al cerebro. Y automáticamente les dicen si están delante de un ratón, si está a 25 metros, a 5 o a tiro de comérselo. El gesto de Fleming, lo habréis visto todos, y no sabía ni que se llamara así, que es el gesto para captar feromonas de los animales. O sea, no estamos hablando de, como he dicho antes, de cosas raras. Esto está en la naturaleza y está, evidentemente, el gesto de Fleming no lo tienen las aves, más que nada porque no tienen labio, porque tienen pico, pero tienen su forma de captarlo. Ahora vamos, en la recepción de las aves, la mucosa olfativa que está en el cornete nasal caudal tiene unas células especializadas que son las que sin nervios, sino directamente al cerebro, captan las feromonas, o sea, los semioquímicos, y llevan la información rápidamente al cerebro. Es un sistema comparable, esto lo han descrito muchísimos científicos. Es decir, una misma molécula siempre induce una respuesta idéntica, ¿vale? Ya sea mamífero o en aves, ¿vale?
Para la gente que entre ellos era yo, que dice, pero si las aves no tienen olfato ni tienen de nada, porque no tienen bulbo olfativo. Aquí tenéis la imagen de ancheriformes, galliformes, en fin, todo, piciformes, culiniformes, o sea, las palomas, como tienen todas, ahí lo tenéis en azul, el bulbo olfativo. En la naturaleza, ¿qué nos encontramos? Todas las sociedades bien estructuradas se comunican por feromonas. Hablamos de las hormigas, hablamos de las abejas, hablamos de las termitas. ¿Vale? En nuestras granjas da la casualidad que las gallinas constituyen una sociedad que no conoce a sus padres y que debe estructurarse, porque si no, vienen las peleas, vienen los picajes, etcétera, etcétera. Las feromonas en avicultura, ¿vale? Feromonas maternales. La secreción uropígea de las gallinas se llama musa, es decir, moade, gallina, uropígea, secreción, por eso se dice musa, ¿vale? Sale de la glándula uropígea, evidentemente. Y ahora tenéis, ¿qué es lo que hacen los científicos? Llegan y ven a una gallina que lleva su polluelo y por cromatografía de gases o espectrometría de masas le ven lo que eso, diríamos, emite. ¿Qué sustancias emite? Y comparadas con una que no tiene polluelillos. ¿Veis? Como veis, hay aquí diferentes picos, muy diferentes picos, en una que en otra. Esos son los que se recolectan, se sintetizan y así tenemos la musa, diríamos, sintética, pero que hacen que el vínculo, ¿vale? Que crean el vínculo de protección y de apego de la madre y que hace que los polluelos no tengan estrés, ¿vale? Vuelvo a repetir, nuestros pollos y nuestras gallinas no conocen a su mamá, han salido de una máquina, una incubadora y la nacedora. ¿Eh? Si consideramos, o sea, no ha habido contacto físico entre gallina y pollito, si consideramos que la ausencia de la madre o de una de las secreciones que permite saber que la madre está presente, induce a la cría a tener estrés, entonces las feromonas maternas, si nosotros las aportamos, evidentemente estaremos aportando la inhibición de algún estrés. Esto es algo así. Yo no tengo miedo porque mamá está aquí. ¿Vale? Esto es, en definitiva, el resumen de esta historieta. ¿Vale? Si veis a Google y veis pánico, o veis histeria aviar, que es precisamente una de las cosas que más preocupa, porque en las recrías se amontonan a veces las gallinas y tenemos un auténtico desastre, veréis que en todas pone un alto nivel de estrés, la presencia de o estrés, por causa del estrés. Es decir, si nosotros inhibimos el estrés, estaremos diríamos, mejorando esta situación o impidiendo que se produzca, sobre todo la de amontonamientos y picajes, ¿vale? Bueno, esta es la forma de comunicación, ¿eh? La feromona va digamos, se percibe, como he dicho, en células propiamente selectivas, sensoriales, van al cerebro y esa controla todos a los sistemas de control de emociones y, por lo tanto, a controlar el estrés. Alguno dirá, hombre, ¿y esto cómo se ve? Pues mira, hay formas de medirlo con la disminución de corticosterona, por ejemplo, en las aves, o disminución de la proporción de heterófilos linfocitos. Esto, que parece una cosa de, de brujas, pues no. El tema
es fácil con un frotis, el tema de medirlo. Y una cosa que la quiero dejar muy importante. Cuando sea de lo que no queremos, lo que no podemos pretender es que con las feromonas intentemos solucionar problemas ya extraordinarios. Es decir, si yo tengo un gallinero que se está picando ya el 20% de las gallinas, por muchas feromonas que tengas, no harán nada. ¿Y saben por qué? Porque la gallina está, a ver, el cerebro de esa gallina estaba pensando, a ver cuál me viene por detrás para picar. ¿Vale? O sea, está en otra cosa, no a percibir feromonas, ¿vale? Eh, el estrés puede causar desde alteraciones morfológicas, endocrinas sanguíneas, digestivas. Esto es muy típico, lo digo porque luego veréis alguna prueba que se ha ido. Alteraciones del sistema inmune, ¿vale? Y alteraciones reproductivas. Cuando digo alteración del sistema inmune, es que cuando se dan feromonas, están más preparados los animales para combatir enfermedades. A eso me refiero. Prevenir es llegar antes, curar es llegar tarde. Eh, ¿Por qué prevención? Pues eso, anticiparnos al estrés y así hay que administrar ese mensaje de que dan las feromonas tranquilizantes o maternales antes de eventos o circunstancias que sabemos que nos van a pasar. Es decir, granjas que siempre se pican, pues hombre, antes de que nada más que entren o vayan a entrar esas gallinas, si es posible el día de antes, poner feromonas, ¿no? De tranquilizantes o maternales. Trabajemos siempre en preventivos. Otra cosa que ocurre, ¿y por qué ocurre? Cuando la oxitocina, la hormona de la sociabilidad, ¿vale? Cuando se perciben las feromonas maternales, automáticamente la gallina favorece, a la gallina le favorece las relaciones sociales y la formación de vínculos con otros. Ya sabemos que como no han conocido a su padre y sobre todo no han conocido a su madre, el tema cuando esto yo lo comparo con no es lo mismo tener una reunión de los vecinos del rellano que tenerlo de los del bloque, que tenerlos de la urbanización, ¿vale? Cuando tienes 200 tíos o señores allí discutiendo si ponemos esta escalera en la piscina o no, pues bueno, te puedes encontrar ¿para qué? Medios cuchilladas, todo. Ese neurotransmisor que, digamos, median las relaciones sociales y que alivia el estrés. Eso es lo que hace la oxitocina. Y es la hormona del amor, que lo sepáis. Es decir, que seguro, y de hecho, en las pocas pruebas que tenemos hechas de esto, lo han demostrado. Hay mejor fertilidad. Ensayos científicos que hemos hecho hasta ahora. Mira, os pongo un vídeo de cómo se comportan broiler sin feromonas y con feromonas. Es la misma escena. ¿eh? Yo no sé si esta secuencia os dice mucho o poco, pero a mí lo que me dice es que los que tienen feromonas inmediatamente ocupan el espacio. Eso es una señal, ¿vale? De sanidad, ¿vale? O sea, de vigor y sanidad, ¿vale? Esto es otra experimento que hicimos. Este era porque en su día se hicieron muy grandes pollos estos certificados y a última hora se mataban entre ellos. Las hembras se metían debajo de los comederos, no las dejaban comer y los machos, por el contrario, a la que salía la violaban y entre ellos, además, al verse solos, se pegaban. Bueno, había unas mortalidades de miedo, con lo cual en las partes, digamos que lo veis
en verde se pusieron feromonas. Evidentemente, cuando no había feromonas, había una mortalidad muy superior, pero os voy a decir por qué, ¿vale? Lo que se veía es que cuando no se ponen feromonas, lo que había era un incremento de enteritis necrótica. De eso morían aquí, ¿vale? Cuando se pusieron feromonas, pues ya lo ves, pues de 0,6 al 3%, nada más ni nada menos, ¿vale? Esto es por lo que antes decía. Cito también una prueba de pigmentación, en el que se valoran los valores B de amarillo. Ya hubo hace 2 años unos problemas en verano terribles y lo que se vio es que sin feromonas la media de B fue de 21,72, mientras la media de B con feromonas fue de 29,15 de esto. Pero esto fue lo más importante, que el tema de concentración. Es decir, mientras aquí había desde pollos prácticamente blancos a muy amarillos, aquí prácticamente sin ser ni mucho ni poco, o sea, siendo más, pero muy concentrados. En la curva de Gauss se ve mejor la dispersión que había aquí y la dispersión que había aquí, ¿vale? En reproductoras, esto, como veis, veréis que aquí las gallinas no es que se espanten, pero guardan lo que se llama distancia de aversión. Mientras cuando se trabaja con feromonas, lo que ocurre es que se acercan las gallinas al trabajador. Esto, que parece así una tontería, pues no es lo mismo ir a coger gallinas para sacar, por ejemplo, sangre o para vacunarlas, que las gallinas te vengan a ti. Bien, ahora vais a ver unos vídeos, la misma escena también, una sin feromonas, otra con feromonas, y veréis qué comportamiento tan distinto. Como veis, en la parte de sin feromonas, las gallinas no es que se empalten, pero no acuden, pero en la otra, el señor este terminó con todas las gallinas por encima de los hombros, la cabeza, etcétera, etcétera. Bueno, si queréis pasamos a otra, pero porque lo interesante no es tanto y cuanto el comportamiento, que además con el tiempo de hacer pruebas nos hemos dado cuenta que contra más ligera es la gallina, más comportamientos parecidos a los que acabamos de ver tiene, ¿vale? Pero esto era lo interesante, esto se hizo en reproductoras de ponedoras, es decir, las madres de lo que vosotros tenéis, 10.000 contra 10.000. El problema que tenían es que normalmente tenían amontonamientos en la recría y así pasó. En la que no tenían feromonas, al segundo día de entrar a la granja tuvieron un amontonamiento de 83 bajas. La verdad es que la semana 33, ojo que ya estaban allí, hubo un amontonamiento de 89, pero porque entraron a robar, ¿vale? Pero esto es lo interesante, ¿no? O sea, nada más ni nada menos que pusieron 50.000 huevos más, es decir, 4,68 huevos más por gallina alojada, las gallinas que tenían feromonas. Y este número creo que lo debéis de grabar, ¿vale? Porque veréis que en todas las pruebas se repite, lo cual quiere decir que en todo ensayo científico, si se repite, es que es cierto, ¿vale? Aquí vais a ver otros dos vídeos. Es una persona que entra por la puerta, ¿no? Como veis, en la izquierda se espantan los animales y se van de donde ha entrado la persona, ¿vale? Y en cambio, en la otra, lo que hacen es seguirlo, inmediatamente ponerse a seguirlo, ¿vale? Esto sirve para si tenéis alguna vez problemas de migraciones, como me ocurría a mí con las famosas CUT, que en un lado de la nave tenías todas las gallinas, en el otro no había ninguno, se quedan los machos solos
y entonces se liaban a palos, ¿vale? Esto era la historieta. Fijaros qué sociedad, ¿vale? Tenemos aquí, menuda sociedad, es en un aviario, ¿vale? Una experiencia que tuvimos. Como veis, estas gallinas están auténticamente locas, ¿vale? Aquí se dieron feromonas y sinceramente a la locura no se les marchó. Lo único que hubo es que ponían menos en el suelo, que ahora le encontraremos un poco en la explicación científica. Como veis, el producto, que es esto, como una lata de Nivea que se cuelga, ni necesita receta ni nada de nada. O sea, es que vaya soltando semioquímico poco a poco y que ellos lo perciban, ¿vale? Aquí vemos otro aviario, casi en la misma población, pero con feromonas. Como veis, la tranquilidad es pasmosa, ¿vale? ¿Y por qué digo que es un tema para que no haya tanta puesta en el suelo? Pues porque cuando hay una jerarquía exagerada, yo digo que se pone en el ponedero el guardián de discoteca, ¿verdad? El guardián de discoteca que dice, tú entras o no entras. O cuando vaya a entrar le pega un picotazo, ¿no? Entonces, y después las que tienen miedo siempre se quedan dentro del ponedero, con lo cual quitan espacio de ponedero, ¿vale? Aquí tenéis otro vídeo de gallinas recién llegadas en que han llevado en toda la recría, eh, en toda la recría han estado con feromonas, como veis, la tranquilidad. Bueno, no juegan al mus porque no hay baraja, pero y aquí veis cómo las se han recepcionado, que están recién entradas, encima del SLAT, ¿no? Las han recepcionado todas para que se acostumbren a ir a ponedero, etcétera. Bueno, en reproductoras pesadas, esta situación se da muchas veces. Todas las gallinas en el SLAT, los machos expectantes a ver si baja alguna y la violan, se forman las caravanas que yo llamo de indios, es decir, ellas todas juntas en un corro y los machos alrededor a ver cuál sale. Y aquí tenemos la víctima. Por eso cuando señalo esto digo, no sé si estas mozas tenían algo de razón, ¿vale? Con este tema. Reproductoras pesadas, ¿vale? Hicimos 4 naves, 2 con feromonas. Como veis son A, B, E y F, falta la C, pero la C es porque era de otra raza las gallinas y además hacían de separación, porque como he dicho, muchas veces lo que ocurre con las feromonas es lo que llamamos nosotros contaminación positiva. Es decir, que como esparcen tanto, las 2 naves salen bien, ¿no? O sea, y no hay una buena comparación. Vale, pero ya lo veis los números, ¿vale? Que aquí resumido, nada más ni nada menos que las que van feromonas hicieron como una media pusieron el 12% más. Espera un segundo, esto lo paso aquí. Y volvemos a repetir el asunto. ¿Os acordáis del número de antes, de gallina por huevos por gallina alojada? Pues en esta prueba lo que salió al final fue el 4,19 huevos más por gallina alojada, ¿vale? Antes era 4,69, si no recordáis. Se hizo otra prueba. Esta vez 3 naves de reproductoras pesadas no llevaban y una solamente sí, ¿vale? Lo que sí hubo es que no había gallinas inadaptadas en la nave de feromonas. ¿Qué son esas? Esas que cuando entran a la nave se les ve con el pico negro porque no hacen más que comer mierdas porque no saben ni ir al comedero ni al bebedero. Esos son las inadaptadas. Bueno, pues en las que tenían feromonas no hubo. Y volvió a repetirse el número. Incremento de aves de huevos por ave alojada, 4,34. Parece el número famoso, 4, algo,
el que se da. Y quisimos en esas naves seguir el tema de nacimientos. Curiosamente, hubo sobrante de huevos, había mucho sobrante de huevos y dedicaron estas naves, claro, por su producción, la dedicaron a exportación, con lo cual nos faltaron datos. Pero en los pocos que tenemos, ya veréis que nacieron un 1% y pico más en las que tenían feromonas que en las que no. Vuelvo a repetir, la hormona del amor, ¿os acordáis que lo he dicho antes? Y también puede estar relacionado por el tema de mejor emplume. La forma de uso de esto no va ni por dosis ni por nada. Esto es un bote cada 50 metros cuadrados de nave, ¿vale? A ver, si la altura tiene que ser de a 1,50 de donde estén las aves más o menos, es decir, si nosotros tenemos una nave que están en alturas de 6 metros, pues habrá que poner 2 botes, evidentemente. Pero bueno, el tema nos tenéis que meter en la cabeza que uno cada 50 metros cuadrados de nave y a 1,50 metros de altura. Así se cuelga, ya lo ves, de una manera muy sencilla. Esta es una de broiler, precisamente donde se hizo la de pigmentación, que habéis visto, la prueba de pigmentación. Y esto es el bote, ahí está, esto va bajando, 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 y veis aquí una línea roja, cuando baja del todo es que ya se acaba, ¿vale? Una nave de reproductoras que, veis, antes de entrar ya habrían abierto los botes. Es de lo que se trata. Aquí veis 1, 2, 3, todos ahí alineados, ¿los veis? En una granja, estas de reproductoras de semipesadas. Y vuelvo a lo mismo. Como se te acuden todas las gallinas, aquí veis al señor que está a oscuras con una linterna sacando sangre. Acuden a ti, con lo cual el ahorro de manejo es evidentísimo. Cosas súper interesantes a saber. No produce residuos, no necesita receta y tener muy claro, ni es un relajante ni es un tranquilizante, ¿vale? Es un mejorante del bienestar animal, sin más. Y ahora, ¿dónde recomendaría yo el uso de feromonas? Pues mira, en pollos, en naves que habitualmente están siempre nerviosos, que tienen mortalidad por celulitis, que hay muchas reclamaciones de arañazos y decomisos, incluso si hay picaje, granjas que por su excesiva luminosidad, ruidos o reflejos anormales por estar, por ejemplo, cerca de una carretera padecen lo que hemos dicho antes, de arañazos, de tal. Explotaciones que aparentemente inexplicables, los malos resultados de conversión y crecimiento que tienen. Granjas que insidiosamente tienen problemas de digestivos y por lo tanto de pigmentación. Y en gallinas, si los dividimos en recrías, pues en aquellas naves de recría que normalmente se producen asfixias o amontonamientos, ¿vale? Cuando por la causa que sea se han metido más gallinas porque han nacido más, porque no sé qué, en fin, por la causa que sea, se han metido más gallinas, se ha aumentado la densidad, pues es bueno preverlas con estas. En las que granjas que habitualmente se tienen algún picaje, bien tras una vacunación, bien por un determinado manejo. En las certificaciones CAP yo diría que son imprescindibles. En producción, pues si hay picajes cuando se trasladan, si tenemos muchas inadaptadas cuando se trasladan, prevenir complicaciones con altas densidades, problemas de huevos en suelo, amontonamiento, pero claro, esto tiene que ser todo preventivo, vuelvo a repetir. Es decir, granjas que habitualmente tenemos ese problema, pues hombre, adelantémonos y pongamos las feromonas maternales. ¿Ve? Y
en reproductoras, picajes, problemas de acople sexual, inadaptadas, huevos en suelo, nerviosismo, ¿vale? O sea, tal. En fin, yo no sé si he descubierto mucho o no, si os he entretenido o no, pero bueno, os doy las gracias por vuestra atención y eso, que os voy a decir una cosa. Yo gano más en el teatro que en la pequeña pantalla. Bien, con que hasta la próxima.